Muy buenos días, tardes, noches, estimado profesor Duwan Prada. El día de hoy voy a dar la introducción a nuestro proyecto, el cual decidimos llamar Estimación de volúmenes a través de las curvas de nivel. Mi nombre es Carlos Javier López Pérez y junto con mis compañeros María Valentina Fiallo Ovallos, Juan Esteban Saugal Sánchez y Joseph Alexander Cordero Montes vamos a dar la sustentación a nuestro proyecto. Introducción. En el área de la ingeniería civil resulta fundamental el cálculo de volúmenes en superficies, puesto que representa conocer más a fondo la naturaleza de la obra que se va a llevar a cabo y poder determinar otros aspectos relevantes, que sin la magnitud del volumen no se podrían determinar. Para esto se cuenta con múltiples métodos disponibles, de los cuales se presentan dos que se ajustan al contenido del curso. Para este caso en particular, que compete al desarrollo de este proyecto, el objeto en cuestión son los terrenos y aquella característica en particular a medir en su volumen, lo cual puede verse estrechamente relacionado con la temática abarcada en el curso a través de uso de objetos matemáticos definidos en este mismo, como lo son las curvas de nivel de una superficie y las integrales iteradas para el cálculo de volúmenes. A continuación, mi compañera Valentina Fiallo les va a hablar más al respecto. Cuando hablamos de volúmenes de una superficie, lo primero que pensamos es en usar el método de integrales iteradas, mas sin embargo eso no es nada sencillo, pues estimar funciones para describir la superficie de una montaña o la depresión de un lugar donde se piensa construir una represa es una tarea bastante compleja de modelación. Por lo tanto, la idea de usar integrales es inmediatamente descartada. A pesar de eso, y gracias al desarrollo de herramientas y métodos topográficos, se puede describir una superficie tridimensional en un plano bidimensional empleando curvas de nivel. Estas curvas de nivel se utilizan para obtener una aproximación realmente buena y así generar un mejor conocimiento de los elementos en que se deriva el volumen. Para realizar esta tarea existen diversos métodos, los cuales estaremos desarrollando a continuación. Lo primero que tenemos que tener es un mapa de curvas de nivel. Para calcular el volumen se tiene en cuenta lo siguiente. Se tiene que definir Euler como la distancia entre curvas de nivel, la cual representa la distancia vertical entre mediciones y se aproxima el área del contenido interno a las curvas de nivel usando áreas medias para luego sumar estas áreas multiplicadas por la altura entre contornos. Eso se resume muy fácilmente con la siguiente fórmula. Si tiene volumen de una superficie que es igual a el área 1 más el área 2 sobre 2 multiplicado por Euler más el área 2 más el área 3 sobre 2 multiplicado por Euler, así sucesivamente hasta tener el área n menos 1 más el área n sobre 2 multiplicado por Euler, y eso sería igual a el volumen de la superficie, que es igual a Euler en paréntesis el área 1 más el área n sobre 2 más la sumatoria es igual a 1 hasta n menos 1. Frecuentemente esta técnica se emplea a la hora de calcular el volumen en excavaciones muy profundas o cuando otros métodos como los que vamos a mostrarles a continuación no son tan prácticos por la alta complejidad del terreno o porque el terreno no logró ser adecuado para el mismo. A veces es más práctico usar otras alternativas que no dependan de las curvas del nivel de la superficie, y para esto se adoptan diferentes propuestas, como lo son el método de la malla o rendilla, para el cálculo del volumen, haciendo no uso de una integral iterada, pero sí de una discretización de un lugar del espacio y la asignación de alturas para aproximar el volumen. Esta idea es similar a la definición de integrales iteradas, de aproximar el volumen a través de dividir el dominio de una función en secciones rectangulares. Una vez realizado esto, se procede a aproximar el volumen como se describe. Primero se debe escoger un tamaño de lado para cada uno de los cuadrados, esto según la precisión deseada y las condiciones del terreno. Luego de esto se debe calcular las áreas individuales de cada cuadrado, es decir, AI, el área del iésimo cuadrado. Y por último, obtener las alturas de cada uno de los vértices del cuadrado, que se esté analizando para usar su medida como altura representativa. Esas alturas se denotan por HIJ con I fijo y J1, 2, 3 y 4. Así, el volumen total va a ser la suma de la contribución de cada una de las rejillas individuales, lo que se puede expresar matemáticamente como la fórmula de la sumatoria. Es necesario traer a colisión que existen muchos más métodos para realizar esta labor del cálculo de volúmenes de superficies. Sin embargo, estos dos se ajustan perfectamente a los contenidos vistos en el curso y por eso son los escogidos para insertarlos en el proyecto. No obstante, la recomendación general es usar métodos más avanzados, como por ejemplo modelos de elevación con alta resolución digital
o redes triangulares irregulares. Dicho lo anterior, se procede a realizar la siguiente propuesta como aporte a lo anteriormente mencionado. Bien se sabe que todos los métodos aplicados se encuentran sujetos a cierto error y que dependiendo de la situación en la que se esté, las bondades de un método pueden hacerlo el idóneo para la tarea en cuestión, es decir, medir el volumen. Sin embargo, un cuestionamiento muy natural es, a la hora de efectuar la estimación, ¿es necesario ignorar por completo las otras metodologías propuestas para realizar la tarea? Una respuesta quizás muy lógica sería sí, puesto que llevar a cabo las otras propuestas involucraría costos adicionales cuando no se dispone del capital suficiente para llevarlo a cabo. Otras mediciones con otros métodos. Sin embargo, en este caso hay metodologías que parecen de un muy bajo costo, quizá nulo, como la propuesta de usar el mapa de contornos o quizá contar con el registro de mediciones anteriormente. Y por esto es que se acude a la ley fuerte de los números grandes que dice lo siguiente: sea x1, xn, una secuencia de variables aleatorias mutuamente independientes e identificadamente distribuidas, las cuales tienen una media finita. La variable aleatoria xn sumatoria ni igual a 1 xi sobre n. Converge en probabilidad a la medida de las variables x1 a xn. IB 2014. Quizá esto parece un poco extraño, pero todo este enunciado matemático formal puede ser visto de una manera más coloquial, la cual es que es la media muestral, o sea, el promedio. Tiene probabilidad 1 de converger a la medida de la población. En este caso, si tenemos como cuestión de variables aleatorias las mediciones del volumen realizadas, se puede garantizar independencia entre estas. Y por último podemos concluir que el estudio de los fenómenos reales se ve muy superado a lo que se enseña en el curso de cálculo, pero a pesar de esto se pueden obtener elementos teóricos de allí que puedan ser empleados en la práctica. Segundo, a limitarse a un único método resulta desperdiciar otras propuestas con sus bondades, puesto que hay resultados teóricos que apoyan la medida como una muy buena aproximación al valor real, y el uso de otras áreas de conocimiento o de conceptos de cursos previos son fundamentales a la hora de llevar a cabo en una tarea en la práctica. Muchas gracias.